Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Las naciones civilizadas del mundo han aprendido de su historia. Se dice que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Sin embargo, en el caso de nuestro país, pareciera que nuestros políticos, fundamentalmente nuestra clase política, se aferra a la vigencia de un pasado que nos hunde en lo anacrónico, lo que ya pasó. En días recientes, de manera concreta, en el primer día de trabajo formal de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, el que encabeza la bancada del Partido Encuentro Social afirmó lo siguiente: en México no tenemos derecho a pronunciar el nombre de Dios, no por lo menos en el ámbito de la vida pública. Pareciera que seríamos enemigos de la patria si hablamos de Dios. Sin embargo, y así lo dijo él, podría ser esta la causa por la cual hemos tenido gobernantes, algunos de ellos verdaderamente alejados de los sentimientos del pueblo, incluso corruptos, incluso aquellos que no entienden el sentir de los demás. Es un viejo debate, liberales contra conservadores, que vaya, en este siglo XXI todavía se da en un país como el nuestro. ¿Importa si yo, como servidor público, declaro o no tener una fe religiosa? ¿Es mi derecho hacerlo o no? En una sociedad en libertad deberíamos aceptar esto como una realidad absoluta. Así lo dijo Hugo Eric Flores, coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social. Sin embargo, creer o no creer no es ya el dilema. La Constitución ampara el derecho a la libertad de conciencia. Dice el artículo 24: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. El problema, pues, no está en creer, sino en la manera de manifestar esa creencia. La pregunta es entonces, ¿qué tanto contraviene a la ley que un servidor manifieste públicamente la fe de su conciencia? Luego de los arreglos de 1929, el Estado y la Iglesia pactaron el fin de la cristiada, y aunque los artículos de la Constitución que generaron la lucha armada continuaron vigentes, ambas entidades aprendieron a convivir. Por un lado, hago como que respeto la ley. Por el otro, hago como que no me doy cuenta de que no siempre se respeta. Fue un pacto de simulación y mutua conveniencia. Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el Estado y la Iglesia reanudaron relaciones. Era septiembre de 1992, justo hace 23 años. Los principales cambios fueron el reconocimiento de las iglesias y la concesión del derecho al sufragio para los ministros de culto. La pregunta es, ¿dónde debe residir el centro del debate en torno a la manifestación pública de la fe de quienes ostentan un cargo? Dijo Hugo Eric Flores: no nos dimos cuenta que sacando a Dios de la vida política de nuestro país, nos hacíamos una sociedad con gobernantes insensibles, ambiciosos y, por qué no decirlo, algunos de ellos sin escrúpulos por su falta de valores y de conciencia humana. En este tiempo de la defensa de los derechos, algunos de ellos, derechos de las minorías reconocidos a pesar de las mayorías, quizá convendría responder a la pregunta ética: ¿para qué? Y luego decidir, la ley al pie de la letra o el derecho a manifestar en público lo que se cree en la intimidad de la conciencia. Las nostalgias del pasado son solo eso. La vida está en otra parte. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimentel. La información que tú necesitas está aquí. www.analisispolitico.com. Visítanos. En un momento continuamos.